Bueno amigos, vamos a dar comienzo a la segunda parte del video tutorial sobre cómo configurar el Force Feedback en iRacing, y en esta segunda parte vamos a ver cómo configurar el valor de min force que tenemos que introducir en el simulador. Para ello nos vamos a ayudar de la herramienta WellCheck que ya descargamos en la parte anterior del tutorial. Yo la tengo aquí en el escritorio. Vamos a ejecutar. Es importante que no estemos en el simulador metidos, ¿vale? Y que tanto en iRacing como en cualquier otro, el volante no se puede estar usando otra aplicación. Simplemente el volante encendido en el escritorio y listo. Esta aplicación, perdón, tiene diferentes tests para hacer al volante. Se pueden hacer test de tiempos, test de linearidad de la curva de respuesta del volante, test logarítmicos. Tiene cantidad de cosas. Nosotros nos vamos a centrar en el test de fuerza lineal. Lo que hace este test es que envía una serie de fuerzas de 0 a 10 newton, aunque estos valores los podemos configurar después si queremos. Se envían fuerzas de forma lineal, es decir, de 0 a 100 newtons, o sea, 10 newtons. Si le pusiésemos 10 pasos, mandaría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tantos hasta llegar hasta 10 newtons consecutivamente. Lo que mediría sería los grados que ha girado el volante en cada uno de esos pulsos de fuerza que se ha mandado. Nosotros, para hacer el test, por defecto el programa viene configurado el mass count, son la cantidad de pulsos que se van a enviar al volante. 50 es excesivamente poco, vamos a ponerlo en 200 para mandar de 0 a 10 newtons, que es lo que manda el programa, pues 200 pasos. No sé cuántos salen ahora mismo los pasos, pero bueno, sería 10.000 entre 200. Bien, yo os voy a poner ahora, mientras que se hace el test, yo el test lo grabé ayer, os lo voy a poner aquí en el vídeo en una esquina para verlo qué es lo que hace el test. Importante, el volante no hay que tocarlo durante el test. He leído en el foro que con volantes de alta gama que generan mucha fuerza, como el de Leo Bodnar o los volantes ECI, OpenSyn, o sea, OpenWell, perdón, y tal, puede llegar a dar golpes muy bruscos el volante. Eh, a nosotros realmente la parte que nos interesa coger es cuando apenas se mueve el volante. O sea, que si veis que el volante empieza a pegar, si tenéis un volante de estos de alta gama y veis que empieza a pegar unos leñazos increíbles, podéis parar el test, porque ya ha cogido los suficientes datos. Pues bueno, lo normal es que se pueda hacer correctamente el test del volante. La mayoría de la gente que tiene un volante estos de alta gama, pues imagino que ya sabrá cómo configurar todo esto correctamente. Así que vamos a poner a hacer el test. Simplemente esto. Marcamos aquí en más con 200. En joystick tenéis que tener seleccionado vuestro volante. Y aquí en el menú Sprint Force vamos a seleccionar la opción Step Log 2 Linear Force Test, y una vez que lo pulsemos el volante comenzará a hacer el test. Al principio parece que no hace nada y puedes pensar que no está haciendo nada. Tardará un poquito en empezar a moverse, ¿vale? Importantísimo no tocarlo el volante, que esté totalmente suelto, esperar a que acabe y listo. Y luego ya veremos qué hacemos con los datos obtenidos. Así que nada, yo lo voy a poner aquí a funcionar. Eh, Tendréis aquí el vídeo seguramente un ratito, mientras que os explico el resto de cositas que vamos a hacer cuando acabe el test. Si queremos detener el test del volante, simplemente tenemos que venir aquí al menú, seleccionar Disable, y el test se detiene. Y la cantidad de datos que ha recogido se guarda igualmente.
Lo digo para los usuarios de volantes así muy potentes y si ven que está haciendo cosas extrañas el volante, que está dando golpes muy fuertes, pues pueden detener el test. He leído algo en el foro que comentaba algún usuario sobre los volantes EFI que llegaba al tope del volante y pegaba un golpetazo muy fuerte. Entonces, bueno, si es el caso, lo detenéis. En mi caso tengo un Fanatec, un CSV, y con el pulso máximo no llega al tope, así que no corre ningún tipo de peligro el volante. Bien, una vez que ya ha finalizado el test, tenemos que recoger el ficherito y visualizarlo. El fichero se guarda en la carpeta mis documentos. Es este ficherito que tengo aquí. Tengo dos, esto le voy a borrar porque es uno que está incompleto. Y este es el que me ha hecho mi test. El fichero se llama log2, la fecha y la hora en la que se hizo el test. Y tiene una extensión CSV, es un fichero parecido a un Excel, ¿vale? Lo podemos abrir con cualquier hoja de cálculos prácticamente, con Excel mismamente. Si no tenéis, o incluso no sé si los Google Docs podrán abrirlo. Si no tenéis ningún programita para abrirlo, os voy a enseñar cómo abrirlo con un visor online. Os abrís el Google, escribís abrir fichero CSV online y el primer enlace que nos aparece lo pulsamos. Aquí escogemos el archivo, aquí lo tenemos, lo abrimos y le damos aquí a vista. Vemos que se nos ha abierto pues una ventanita con un montón de datos, como una hoja de cálculo típica de Excel. Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas columnas. La primera columna, donde dice force, lo que nos indica es el porcentaje de fuerzas que se ha enviado al volante. Hicimos 200 pasos, que escogimos en Mascon, si recordaréis, y aquí vemos que comenzamos en la fila 2 y se han enviado 200 pulsos de fuerza, con lo cual deberíamos de acabar aquí, eso es, en la 202. Este valor luego aquí le falta la coma, hay que dividirlo entre 100 y como os decía está expresado en porcentaje. El valor que ahora nos resulte en la operación que vamos a hacer pues será el que introduciremos como minforce en el simulador. La columna StartX nos indica en qué posición se encontraba el volante antes de mandar el pulso de fuerza que va a enviar. Por ejemplo, aquí vamos a esta fila. Pues aquí cuando le mandó un 19% de fuerza, el volante se encontraba, antes de mandarle ese 19% de fuerza, se encontraba en la posición 20 y después de enviarlo se encontraba en la posición 30. Delta X nos indica esa diferencia. ¿Cuánto se ha movido el volante? Se ha movido 10 pasos. Eso en grados, esos 10 pasitos, que no sabemos en qué unidad están, en grados nos viene aquí indicado en la última columna. Delta X es ese valor expresado en grados. 0,45 grados se ha movido cuando le mandó el 19%. Por ejemplo, aquí cuando le mandó ya el 36,5% de fuerzas, pues se movió el volante 51 grados con 45. Entonces ahora a nosotros lo que nos interesa es coger estos valores de delta X. Los vamos a seleccionar todos, con cuidado de no seleccionar el nombre de la columna, simplemente los valores. Los seleccionamos todos. Un poquito más.
Ahí lo tenemos. Nos vamos ahora aquí a esta pestaña, insertar, gráfico, y aquí donde dice tipo de gráfico, vamos a escoger un gráfico de línea. Eh, con Excel pues también debe de ser muy fácil generar una gráfica. Si no, pues lo podéis hacer con este mismo visor online y así todos lo podéis hacer de la misma forma si no sabéis cómo generar una gráfica en otra aplicación. Bien, le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica de fuerzas del volante. Si recordaréis, el test que hicimos se llamaba Linear Mode. ¿Qué es el test? Realmente, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros saber de este test? Donde el volante se ha comportado de una forma lineal. A partir de qué momento que le han ido enviando fuerzas a cada pulso que le mandaba, el resultante del movimiento obtenido eh, tiene un comportamiento lineal. Vemos que aquí en esta primera parte, cuando le empezaba a enviar pulsos de fuerza, el volante no se movía. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de fuerza que se está enviando no es lo suficientemente fuerte como para mover todo el peso y la mecánica del volante. Hasta que no llegamos a este punto, no empieza a moverse. Aquí vemos que tenía un pequeño pico, pero bueno, será un punto ahí en el que ha cogido que parece que iba a mover un poquito, pero todavía no se mueve el volante. Aquí es donde ya comenzamos a tener movimiento en el volante. Y aquí ya vemos que todo el movimiento es más o menos lineal, exceptuando esta última zona del volante, que como comenté ya en la introducción, pues los volantes cuando se está exigiendo el 100% de su rendimiento, el comportamiento no es bueno, y aquí lo vemos. Hay otros volantes, como los T500 creo que son, que en vez de tener la curva así tan plana al final, aquí en esta parte suaviza un poquito hacia otra curva, un poquito más suave. Pero para el Minfos, en lo que nos tenemos que centrar es aquí, cuando ya haces en este punto de inflexión que comienzan a subir las fuerzas de una forma lineal. En mi caso, siempre hay que coger donde ya empieza a subir la rampa, yo suelo coger siempre uno o dos puntitos más a la derecha. ¿Por qué? Pues en mi caso porque veis que aquí tiene una rampa así un poquito vertical y luego ya sí que es cuando es un comportamiento un poco más recto. Esto depende de las calidades de los volantes, de otros factores. Pero donde ya se empieza a comportar de forma lineal la curva, ese valor es el que nos interesa. Entonces situamos el puntero del ratón sobre él y yo voy a coger este valor, que si nos fijamos en el bocadillito que sale, el número que nos aparece en negrita es el 441. Bien, ese número 441 es el valor que nos salía en la columna delta X, ¿vale? 441, como son los valores que hemos seleccionado, todos los de delta X. Entonces, si nos vamos aquí a nuestra columna delta X, tenemos que buscar el valor 441. Aquí está, 441. Bien, si marcamos toda la fila, vemos que para obtener un desplazamiento de 441 posiciones, que es la que nos indica este valor, se le envió un 27,5% de fuerza al volante. ¿Por qué 27,5? Como os dije antes, estos 2750 hay que dividirlos entre 100, porque está expresado en porcentajes. Es decir, 27,5%. Pues bien, 27,5% es el valor de Minforce para mi volante. A otra persona le puede salir 25,5 o 30, es igual. Da igual si comienza más pronto o más tarde la curva de nuestro volante.
Lo importante es fijarse en ese valor en el que la curva, o sea, si la curva comienza a comportarse de una forma lineal, lo buscáis. Yo cogí este 441, lo mismo, repito, en la columna delta x buscamos ese valor 441 y su valor correspondiente en force dividido entre 100 es el valor de min force. Con esto ya tenemos calculado. Es igual eh, para todos los coches y todos los circuitos. Ese valor no se debe de tocar una vez que está puesto en el juego, no se debe tocar. Lo debes de volver a calcular, evidentemente, si cambias de volante o si cambias el driver del volante, lo mismo es bueno hacerlo, o el firmware, cada vez que se hace un cambio de driver o de sistema operativo incluso, es bueno volver a hacer este test. Pero si no, no hay más motivos de volver a hacer este test. Se realiza una vez, se configura y listo, no se vuelve a tocar. Ahora, ahora os enseñaré vamos, posteriormente os enseñaré dónde se tienen que introducir todos los valores. Así que bueno, doy por finalizada esta segunda parte del tutorial. No sé si se os habrá hecho muy pesada o no. Y ahora ya en la siguiente parte vamos a ver eh, cómo calcular el valor de Force Feedback Strength que tenemos que poner ya en cada coche en concreto, ¿vale? Así que nada, espero que sigáis viendo todo el tutorial y que cuando acabéis con ello estéis contentos porque el cambio realmente es espectacular. Hasta ahora.